Hola, hola compañeros y compañeros de Derecho. Estamos aquí con la segunda clase de lo que viene siendo nuestra materia, Derecho de los Bienes, como parte de lo que conforma lo que viene siendo Derecho Civil. Y estamos analizando las famosas sucesiones, que es cuando una persona fallece y obviamente es dueña de un patrimonio que puede ser mucho, puede ser poco. Y en consecuencia, ese patrimonio pues no se puede quedar sin titular, sino que puede heredarse o puede sucederle otra persona, pues ya que vienen siendo sus familiares. Estamos diciendo que esto es muy sencillo, muy fácil, pero trae sus implicaciones cuando no se hace correctamente o cuando la persona por X razones no hizo testamento. Y en consecuencia vienen ahí los problemas para saber quién es, porque pues todos los familiares de alguna u otra manera se van a sentir con derecho, de alguna u otra manera van a querer parte de lo que dejó la persona fallecida. En consecuencia vienen ahí los problemas, los conflictos dentro de lo que viene siendo la familia, más que dentro de la sociedad, porque es un problema íntimamente familiar. Eso le agregamos un poquito más de sabor y le ponemos con todo respeto si la persona que fallece ha dejado dos o tres familias, ha dejado otros hijos con otra mujer y en consecuencia se complica más. De por sí cuando es una sola familia la que dejó la persona y tiene ahí dos o tres hijos o más, pues ahí vienen los problemas. Ahora imagínense una segunda o una tercera familia. Estamos analizando que para tal efecto pues existe un recurso, un medio, más que recurso, un medio ver este tipo de situaciones y prever precisamente este tipo de conflictos. ¿Cuáles? Los famosos testamentos. Las personas pues estamos obligadas, tenemos el deber o la obligación de hacer un testamento, sea el momento en que sea, sobre todo porque, pues repetimos, nadie tiene la vida comprada y pueden ser muchas, muchísimas cosas. No solamente esperar una etapa de adulto mayor, que es cuando se supone hay que hacerlo, sino también en cualquier momento que puede presentarse cuando se tiene algún patrimonio, se tienen algunos bienes y antes se tiene personas a quienes se puede dejar todo esto. El testamento es el recurso, el medio a través del cual la persona puede disponer de sus bienes aún en vida y aún antes de que fallezca. Precisamente previendo alguna situación desagradable, pues la persona se previene, hace su testamento y lo más importante, como lo vamos a ver en su momento oportuno, el hecho de que una persona haya hecho su testamento no significa que ya de por vida, pues ya se amoló, y si algún día a lo mejor Dios le da más vida de lo que él preveía, pues decide cambiar su disposición y piensa que por haber hecho ya un testamento hace 5 años, 3 años, ya no puede hacer un nuevo testamento. No, y es lo que debemos de conocer usted y yo, más usted que apenas va a empezar su vida profesional, para aconsejar a sus clientes que en ese sentido no hay ningún problema. Puede la persona hacer cuantos testamentos estime necesarios, bien sea para complementar el primero, el segundo, el tercero, o bien sea inclusive para cambiar completamente la disposición del primero o del segundo. Aclarando que en caso de que falleciera la persona, hubiera dejado 3, 4, no sé, X testamentos, el que va a ser válido, el que se va a aceptar va a ser justamente el último de los testamentos. Es decir, el último testamento anula en automático a los anteriores testamentos. Salvo que en el Nuevo Testamento se haya establecido que alguna de las cláusulas del testamento anterior, en este caso el cuarto, que se hace el primero, sigue siendo válida. Ratifico en todos sus puntos la cláusula o disposición que establecí dentro del primer testamento de fecha tal, notario tal, en donde se estableció tal. Se ratifica y en consecuencia viene el Nuevo Testamento o las nuevas disposiciones. Como decía a usted, pues a lo mejor la persona hizo el testamento hace 5 años, pensando en una situación, en estos 5 años se incrementó su patrimonio o quizás, ¿por qué no? Tú pierdas de algún patrimonio donde pues ahora lo que él había dejado originalmente ya no se puede dar o bien lo puede repartir. Entonces, en este caso, podríamos hacer un nuevo testamento sin que por ello hubiera algún problema o una situación desagradable en cuanto a tantos testamentos pudiera haber. Otro caso más y que hay que tener muy bien presente es que el testamento nadie puede verlo, nadie puede darse cuenta de ello, porque una vez que se hace ante el notario lo cierra completamente, lo manda al archivo de notarías, se mantiene en secrecía, se mantiene sin alterarse, sin poderse abrir. El notario pone su sello, pone su firma, para que en caso de que alguien lo llegara a abrir, se den cuenta de que ese testamento fue cambiado o fue alterado o que alguien indebidamente, ilegalmente lo vio antes de que se llevara a cabo su lectura. Una vez que fallece la persona titular del testamento, se tiene tiempo razonable para que se convoque a todos los herederos o a los que presumen o tienen la presunción, no, hecho, no presumen la presunción de ser herederos.
Y ante el notario público se va a dar lectura a la disposición que en vida dejó la persona ya fallecida y pues ahí acatar lo que él dispuso, lo que él determinó. También hemos visto que muchas veces la persona puede dejar el testamento, me han dicho los bienes, de forma absoluta a uno o a varias personas. Pero también puede dejar algunos bienes de forma particular o de forma específica a otra persona. Cuando se dejan los bienes, en su mayoría, a una persona se llama la herencia o el heredero. Y cuando por alguna razón se deja una parte, no sé, quizás una cuenta de cierta cantidad de dinero, quizás un coche, quizás un juego de computación, a alguien en especial, en específico, que no necesariamente es de la familia, pues hablamos de un legado, hablamos de un legatario y ya no tanto de un heredero. De esta manera estamos analizando la famosa sucesión testamentaria, donde la persona en vida y obviamente antes de fallecer deja por escrito ante notario o ante autoridad, o lo vamos a hacer en su momento oportuno ante otro tipo de personas según la ley, su última voluntad en cuanto a sus bienes, cómo van a quedar distribuidos una vez que él fallezca. Que aparentemente bajo esta perspectiva, pues se supone no hay problemas o no puede haber problemas, pero vamos analizando lo que puede presentarse, lo que puede haber. ¿Por qué? Con un determinado, pues los mismos hijos podrían tener algún problema de que unos se sientan que tienen más derecho que el otro, por razones de tiempo, por razones de ser primero o el último, por razones de ser mujer y un hombre, por razones al revés de ser mujer y tener un esposo, por tanto, y que entonces el esposo pues sea el que le dé la casa, que más bien es para sus hermanos, etcétera, etcétera. O bien que uno de los hermanos, uno de los hijos fue el que más vio, el que más se preocupó por los otros, y por tanto los otros no tienen cara o no tienen tan siquiera vergüenza para poder pedir algo ahora que falleció la persona. En cambio, aquel que vio por el padre o por la persona que falleció, que en todo momento estuvo al tanto y en todo momento fue el que estuvo pagando todo lo necesario, es el que tiene derecho a todo esto. Pero en fin, estamos analizando las sucesiones testamentarias, estamos analizando y vamos a ver ahora lo que es el testamento. La sucesión testamentaria, como lo hemos definido, es cuando la persona en vida, antes de morir obviamente, deja testamento, deja disposición, deja un documento público, de preferencia ante notario público, pero hay circunstancias que no necesariamente se puede hacer ante notario. Entonces la ley establece tanto testamentos ordinarios como testamentos especiales para que en un momento determinado se pueda dejar esa constancia de que la persona en vida, estando quizás próxima a morir y por circunstancias especiales, resulta imposible tener un notario, entonces se puede hacer de diversas maneras. Testamento público abierto, testamento público cerrado, testamento hológrafo, dentro que son los famosos testamentos ordinarios o generales. Y de forma específica, de forma especial, pues tenemos otro tipo de testamentos como es el militar, como es el marítimo, como viene siendo el privado y lo que viene siendo el derecho en país extranjero. Soy el profesor Simón Peralta en Sástiga. Vamos a iniciar nuestra segunda clase de lo que viene siendo la sucesión testamentaria, analizando justamente el medio a través del cual se hace esta sucesión, que viene siendo los famosos testamentos. Por principio, ¿qué es un testamento? El testamento es un acto jurídico solemne, 100% solemne, personalísimo, revocable y libre, por medio del cual una persona capaz o con capacidad de ejercicio dispone de sus bienes y sus derechos, así como de sus deberes y de sus obligaciones después de su muerte. Estando la persona en vida y sabiendo o a sabiendas, como todos los tenemos, que no somos inmortales, sino que algún día podemos fallecer, y con ánimo de evitar problemas o contenciones entre la familia, con anticipación la persona dispone cómo van a quedar esos bienes para el caso de que llegue a fallecer y no haya ningún tipo de problema. Este testamento o este acto jurídico, que en esencia es un acto jurídico, es un acto que tiene varias características. Entre otras, es un acto 100% solemne. Sí tiene que cubrir ciertos requisitos, ciertas condiciones, ciertas situaciones o circunstancias que han de cumplirse, que de no cumplirse, su contrato por tanto será, o el acto jurídico será inexistente. Ya usted y yo hemos analizado los elementos del acto jurídico del contrato y hemos visto que para su existencia se requiere el consentimiento, el objeto, pero
para algunos como es la boda, el casamiento, la unión, el matrimonio, y como es en este caso el testamento, es un acto eminentemente solemne, que vamos a ver en su momento oportuno, ante notario, ante testigos, ante varias cosas que permiten precisamente esa solemnidad. Además, es un acto personalísimo, es decir, es un acto que solo el titular, que solo el dueño, el propietario de los bienes lo puede hacer. Aquí no puede haber un mandato, puede haber un poder especial por el cual el testador disponga en un momento determinado que autoriza, que faculta, que a todos los derechos plenos, habidos y por haber, a X persona, para que él, en su nombre y representación, elabore el testamento y disponga de cómo van a quedar los bienes, incluso de acuerdo a las instrucciones dadas. Entonces, como puedes ver, el testamento, ante todo, es un acto personalísimo. Es decir, que el titular, el dueño de los bienes, es el único que puede hacer el testamento y no se puede hacer a través de tercera persona, a través de algún acto jurídico, como sería un poder general, como podría ser una carta en donde se autorice a que otra persona realice el testamento. Además, el testamento es revocable, así que no en cualquier momento lo podemos dejar sin efectos. Claro, quien lo puede dejar sin efectos es el propio testador, porque como lo vimos en clase anterior, el testador puede hacer cuantos testamentos quiera y en esos testamentos, cuantos sean, puede cambiar su voluntad. A lo mejor en el primer testamento dejó como heredero de la casa, por decir algo, a su hijo fulano, a su hijo Francisco, por decir algo. Con el tiempo decide cambiar por circunstancias especiales, mejor Francisco tiene una casa, mejor Francisco no está tan necesitado, etcétera, o se tiene el riesgo de pues, que él mejor la va a vender la casa y el señor todavía en vida y después de muerto la casa se mantenga por los recuerdos dentro de la familia. Entonces mejor decide hacerlo a su hijo Genaro, por decir algo, entonces decide cambiar la disposición. Vamos a analizar cada uno de estos elementos para que nos quede claro qué es un testamento y por tanto entender bien claro el testamento y sobre todo las exigencias, las condiciones o los requisitos que cada tipo de testamento, como ya lo hemos visualizado, público abierto, público cerrado, hológrafo, militar, marítimo, hecho en país extranjero, privado, puede llevarse a cabo. Y repetimos, ¿qué es el testamento? Es un acto jurídico. Y a estas alturas, ustedes saben qué es un acto jurídico y todo, qué es un hecho jurídico y cuál es la distinción o diferencia entre hecho y acto jurídico. Y a estas alturas, usted no puede tener dudas sobre qué es el acto jurídico, ni mucho menos con que ya se me olvidó o que no me acuerdo qué es el acto jurídico. El testamento, ante todo, es un acto jurídico solemne, un acto jurídico personalísimo, un acto jurídico revocable y libre, por medio del cual una persona con capacidad o capacidad de ejercicio dispone de sus bienes y sus derechos, así como declara o cumple sus deberes y obligaciones después de su muerte, después de que haya fallecido. Cuando la persona fallece, los problemas no se acaban, los problemas no dejan de existir, antes bien se ahondan, se profundizan, si no se toma en cuenta lo que viene siendo la libre disposición por escrito ante notario para evitar esas confrontaciones o esos conflictos entre, también siendo, los familiares, ¿sí? Y la persona, pues con anterioridad a su muerte, pues y previendo ante todo que somos seres humanos y que la muerte, perdón, la vida no tenemos comprada, pues decide por tanto disponer su patrimonio distribuyéndolo para que una vez el fallecido las personas puedan saber a quién se le dejó ese patrimonio, esa titular de esos derechos, así como lo que vienen siendo sus obligaciones. El testamento es un acto jurídico solemne, personalísimo, revocable y libre, por medio del cual una persona capaz dispone de sus bienes y sus derechos, así como declara o cumple los deberes después de lo que viene siendo su muerte. Aunque como lo hemos dicho, el testamento tiene la oportunidad de poderlo hacer en vida, sin que la persona, el testador esté enfermo, tenga alguna situación desagradable, simplemente lo hace porque es su obligación llevarlo a cabo. O bien lo puede hacer en los últimos instantes de su vida, dentro de los momentos de lucidez que le permita su enfermedad, cuando se detecte pues que es una enfermedad irreversible, que es una enfermedad incurable y que por tanto su destino será lo que viene siendo pues el fallecimiento.
Pero la persona tomando conciencia de esta situación y dentro de los momentos lúcidos en que se encuentre previo acto que el notario lo certifique, pues eso es un acto solemne, que el notario debe dar constancia y debe acreditar que ante la persona está en plenitud de poder elevar un testamento, cosas facultades por el momento, adelante. ¿Sí? Esto en esencia viene siendo el testamento. Son muchas definiciones, cada autor pone su definición, de hecho también los códigos ponen su definición, pero en esencia es eso. ¿Qué es? Es un acto jurídico, que tiene principalmente cuatro características. Es solemne, es personalísimo, es revocable y es libre. Testamento es el medio, es el conducto a través del cual la persona titular de bienes y de derechos, así como deudas y obligaciones, dispone con antelación o con anticipación a su muerte la forma en que quedará distribuido su bien, los bienes, su patrimonio entre sus familiares, una vez que él haya fallecido. Y una vez que haya fallecido, para que las personas que él designó libremente puedan, por tanto, disponer ahora sí de forma absoluta de dichos bienes. Empecemos. Características. Hemos dicho que el acto jurídico es un acto solemne. Es decir, para ser válido debe sujetarse a las condiciones, a los requisitos, a la normatividad que al efecto establece la ley, es decir, el Código Civil, entre otros, ante notario público, con notarios, en documento, con firmas, etcétera, etcétera. Testamento no es un acto donde nada más cuando me presento voy, firmo y se acaba el asunto, no. Es un acto eminentemente solemne, donde el notario debe de citar al testador o incluso ir a la casa del testador o al hospital donde está el testador o al lugar donde se encuentre el testador, caso de alguna enfermedad grave, checar, constatar que la persona se encuentre en sus cabales, en sus cinco sentidos. A través de preguntas, a través de entrevistas, no va a llegar el notario luego y a ver, señor, adelante, dígame usted cómo va a disponer de su patrimonio. No, usted debe cerciorarse, debe verificar que realmente la persona quien se va a hacer el testamento pues sea justamente la titular de los bienes y derechos que se van a heredar. Tiene que certificar y tiene que autentificar que la persona, a pesar de estar en una cama, en un hospital, quizás con sueros y con otro tipo de aditamentos para su curación y sanación, se encuentra lúcido, se encuentra en sus cinco sentidos y de esta manera poder hacer el testamento. De lo contrario, el notario sabe de antemano que no debe hacer un testamento donde la persona tiene algunos problemas, vamos a llamarle mentales, un Alzheimer, donde la persona tiene algunas situaciones que le impiden, por tanto, poder libremente manifestar lo que viene siendo su voluntad. El testamento es un acto jurídico solemne. ¿Qué indica esto? Que para ser válido debe sujetarse a las condiciones y normatividad que al efecto establece la ley, es decir, el Código Civil, entre otros. Ante notario público, con testigos, claro. Vamos a ver que hay unos testamentos que ante la falta de notario o ante la forma de acceder a un notario por las altas horas, por la distancia o lo que usted quiera, no se puede llevar a cabo. Entonces era ante notario, pero la ley prevé en estos casos cómo se podía manejar un testamento para que este sea válido. Con testigos, en documento obviamente público y lo que viene siendo con las firmas de las personas que en él se participaron como testigos o mudos testigos de los acuerdos a que se llevó a cabo dentro que viene siendo este famoso testamento o acto solemne. Otras características es que es un acto personalísimo. Recuerda cuando vimos derecho subjetivo, hablamos que están dentro de los derechos civiles o privados, los derechos personalísimos y los derechos patrimoniales. Derechos personalísimos o derechos subjetivos personalísimos son los que de manera exclusiva, de manera única, tienen los titulares de ciertos derechos y que solo ellos son los que los pueden ejercer. Sin otra persona puede ejercer ese derecho o ese tipo de beneficios que la ley otorga. El ejemplo típico es el nombre. Todas personas tenemos un nombre, vamos a decirlo de esta manera, una especie de patente, una especie de lo que viene siendo nuestra marca. Y que nadie, absolutamente nadie, puede disponer de nuestro nombre, puede ostentarse a nuestro nombre,
puede hablar en nuestro nombre y realizar o conceder operaciones a nuestro nombre. Salvo el caso del poder notarial, que bueno, es otra cosa, pero en esencia, se supone que es un acto personalísimo. Es decir, que el testamento debe ser realizado precisamente por el titular del patrimonio y no por un apoderado o representante legal, es decir, solo el autor en persona puede testar manifestando su voluntad. Como te he dicho, es un acto solemne, es un acto formal, es un acto oficial, es un acto que tiene que hacerse con ciertas características, no darlas por hecho, para que por tanto dicho acto jurídico, dicho testamento, no pierda ningún efecto legal, no pierda ninguna anulación sobre el clausurado o las posiciones, las últimas, de la persona que falleció. Además de que es un acto solemne, como lo hemos visto, además de que también es un acto personalísimo, como estamos analizando, el testamento tiene una tercera característica, ¿cuál? Que es revocable. Eso significa que el autor del mismo testamento puede cambiarlo a su libre voluntad. Cuántas veces lo desea, cuántas veces lo estima en serio o cuántas veces sus posibilidades económicas se lo permitan. En cualquier momento lo puede llevar a cabo, pero hasta antes de su muerte, modificando o dejando sin efectos total o parcialmente sus disposiciones testamentarias anteriores. No necesariamente porque en el primer testamento el testador dispuso cuál era su intención y con el tiempo se apropia de otros bienes, entonces en estos casos el testador puede hacer este tipo de cambios. El testamento es revocable, es decir, que el autor del testamento puede cambiarlo a su libre voluntad cuantas veces lo desee en cualquier momento, hasta antes de su muerte, modificando, dejando sin efectos total o parcialmente sus disposiciones testamentarias anteriores. Es por ello que la renuncia en el testamento de la facultad de revocar es nula y por consiguiente no produce ningún efecto jurídico. Es revocable porque el autor del mismo puede cambiarlo a su libre voluntad, cuantas veces lo desee, cuantas veces lo quiera, en cualquier momento, hasta antes de su muerte, modificando o dejando sin efectos total o parcialmente sus disposiciones testamentarias anteriores. Por ello, la renuncia en el testamento de la facultad de revocar es nula y por consiguiente no produce efectos jurídicos. Ahí tenemos, por tanto, la tercera característica de por qué el contrato, perdón, por qué el testamento, en un momento determinado, el testador puede hacer cuantos cambios estime oportunos, cuantas veces lo quiera hacer, sin ningún tipo de problema. El único problema que pues, es obviamente el pago hacia el notario público para ir elaborando una tras otro los diversos testamentos. Pero en esencia, ahí está lo que viene siendo la famosa cuestión del testamento. Y seguimos analizando. Además de que el testamento es un acto jurídico personalísimo, un acto jurídico muy solemne, y de que además, como lo estamos viendo ahorita, es un acto jurídico 100% revocable, no la persona pueda cambiar su última disposición y dejar por tanto sin herencia a la persona que realmente le había dado ese apoyo. De esta manera, el testamento, compañeros, puede cambiarlo a su libre voluntad cuantas veces lo desee el testador, en cualquier momento hasta antes de su muerte, modificando o dejando sin efectos total o parcialmente sus disposiciones testamentarias anteriores. Por ello, la renuncia en el testamento de la facultad de revocar es nula y por consiguiente más que nula, viene siendo sin producir los efectos legales. La revocación del mandato puede ser expresa o bien puede ser tácita. Si la forma en como yo no estoy de acuerdo con el anterior testamento o que voy a hacer algunos cambios, puede hacerse de forma expresa, de forma clara o bien de forma tácita. Es expresa cuando así se manifiesta ante la autoridad correspondiente. Vengo a declarar y a manifestar, estando yo en vida,
que con fecha tal de tal año elaboré un testamento, el cual ante esta autoridad hoy declaro sin validez alguna, sin que dicho testamento o disposiciones se puedan cumplir, puesto que X, Y o Z. Fundamentalmente es la razón por la cual ahora ya no quieres que se resuelva el problema que tienes dentro del testamento, porque esa es tu voluntad. La creación del testamento puede ser expresa o bien puede ser tácita. Es expresa, compañeros, cuando así se manifiesta ante la autoridad correspondiente. Cuando el testador de libre voluntad lo manifiesta, lo señala ante lo que viene siendo la autoridad correspondiente, como lo puede ser él, no. Es tácita cuando se formula un nuevo testamento que deja sin efectos al anterior, salvo que el testador declare que subsiste el testamento anterior, bien sea de forma total o bien sea de manera parcial. El testamento anterior recobrará su fuerza si el testador, revocando el posterior, declara ser su voluntad que el primero subsista. Como te decía, aparentemente el testamento, la acción testamentaria, es la más fácil, la más sencilla, porque no hay en realidad algún conflicto que la atrase o que impida su funcionamiento, sino que, como hemos visto, en un momento determinado el testador puede ir en cualquier momento, ir cambiando lo que viene siendo su testamento. Por eso decimos que es tácita cuando se formula un nuevo testamento que deja sin efectos al anterior, salvo que el testador declare que subsiste el testamento anterior, bien sea de forma parcial o bien sea de forma absoluta, bien sea que a lo mejor a la hora de la hora decidió cambiar al heredero por otro, decidió hacer algunos ajustes en cuanto a la distribución patrimonial de lo que venía siendo ese bien. El testamento anterior recobrará su fuerza si el testador, revocando el posterior, declara ser su voluntad que el primero subsista, compañero. Otra de las características del testamento es que el testamento es libre, porque no puede haber presiones ni amenazas físicas o psicológicas sobre la voluntad del testador, bien sea en su persona, en sus bienes, en la persona de su cónyuge o de sus parientes, pues nadie tiene el derecho de poder obligar a testar en determinadas condiciones. Por eso les decía que es un acto muy, pero muy solemne. Porque como te decía, el notario no nada más llega y a ver, señor, llevo prisa, dígame por favor qué es lo que, cómo va a disponer sus bienes y vámonos. No, el notario con toda la parsimonia, con toda la calma del mundo, tiene que platicar con el testador para que él vaya sondeando si la persona está en sus cabales, está en sus cinco sentidos. Un ejemplo que te he dado en clase, bueno, que hemos manejado otras veces. Me decía usted, don Benito, pensando que es el testador, ¿de dónde es usted? No, pues que de Toluca, ya se empieza a decir tú. Estas preguntas, ya es como que no le has preguntado, perdón, se me olvidaba, ¿de dónde me dice usted que es originario, dónde nació usted? Y la primera, como dijimos, dice Toluca. Ya en la segunda, después de una hora, media hora, 15 minutos, no hay una regla sobre el tiempo. Le vuelvo a hacer la misma pregunta, bien sea en los mismos términos o de otra forma parecida. Y si la persona me dice, no, si yo le había comentado que yo vengo del estado de Hidalgo, de un municipio llamado Real del Monte. Entonces, como puedes ver, allá tenemos un problema, porque por un lado le dijo al notario que era de Toluca, del estado de México, y después dijo que era de Hidalgo, de lo que viene siendo el municipio Real del Monte. Entonces, ahí el notario se da cuenta de que algo anda mal en la persona, que no está lúcido, que no está cabalmente dentro de sus cinco sentidos, como dice coloquialmente, compañero. ¿Sí? Le hago preguntas, bueno, al notario, no yo, el notario hace preguntas para ver justamente eso. Me decía usted que cuántos años tenía. No, pues que tanto, muy bien. Entonces, es una persona que conoce, entonces le puede reventar una pregunta de diversas maneras. ¿Sí? Puede decirme usted cuándo nació. Y pues bueno, ahí también teníamos una comparación entre si los años que tiene y el año que nació hay coincidencia. Si nosotros insistir y ver entonces exactamente cuál es la fecha
de su nacimiento, pero sobre todo ver cómo reacciona, cómo responde la persona. Por eso el testamento es libre, porque no puede haber presiones ni amenazas físicas o psicológicas sobre del testador, bien sea contra su persona, contra sus bienes, contra su cónyuge o algunos parientes o herederos. No puede obligarse a testar en determinadas condiciones. Ve cómo se complementa lo que estamos analizando con el tema del acto jurídico y el tema de los contratos. Pero dijimos que uno de los vicios del consentimiento es justamente lo que es la violencia. Y por violencia en materia civil entendemos las amenazas tanto físicas como psicológicas para, ahora sí que por las malas, convencer a la persona que celebre un acto jurídico. Y es el caso, como estamos viendo, que se requiere que los testamentos, el testador, lo haga de forma libre, de forma espontánea, de forma llana, sin que se vea obligado a presiones, a chantajes, amenazas contra él, contra su persona, su patrimonio, contra sus familiares. El testamento es libre porque no puede haber presiones ni amenazas físicas o psicológicas sobre el testador. Tampoco amenazas contra su persona, contra sus bienes o bien contra su cónyuge y demás parientes o presuntos herederos que puedan intimidar, que va a hacer que la persona pues se someta a la voluntad de esta persona amenazante y en consecuencia haga un testamento a favor de él, quedando fuera a los que realmente les corresponde lo que viene siendo la herencia. No se nos olvide que no puede obligarse a testar en determinadas condiciones, ¿sí? El testamento, por último, debe ser realizado o llevado a cabo por personas que tienen capacidad de ejercicio. De estas alturas, debe saber que la capacidad, como un atributo de las personas físicas, como un atributo que tienen las personas físicas, la dichosa capacidad. Y a estas alturas, debe saber que hay dos tipos de capacidad. Bueno, hay otras, pero las principales son, en cuanto a la persona, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Y para efectos de los testamentos lo que se requiere es que la persona tenga principalmente capacidad de ejercicio. Aguante que la capacidad de goce, espero la tengas presente y si la tienes te felicito y si no, pues insisto, andamos mal. La capacidad de goce es la aptitud que tienen todas las personas, todas, ¿sí? Para ser titulares de derechos y obligaciones. Un menor de edad, aunque es menor de edad, ya puede ser titular de derechos y obligaciones. Ya puede ser, por tanto, persona a quien se le tramitan, a quien se le hereden, lo que diciendo bienes, propiedades. Sin que esto afecte su validez, porque pues se comprueba, se acredita que la persona, por su discapacidad o su problema que tiene, pues no puede trasladarse directamente ante la oficina del notario, sino que el notario va donde se encuentra la persona. Son las personas capaces, es decir, las personas con capacidad de ejercicio pueden testar, las que pueden valerse por sí mismas, que origina con la edad y la falta de cabal razón. Que la capacidad de ejercicio, si la capacidad de goce es la actitud que tienen las personas para ser titulares de derechos y obligaciones, la capacidad de ejercicio, acuérdate, es la facultad que tienen las personas para valerse por sí mismas, para tomar decisiones por sí mismas, firmar contratos por sí mismas y no a través de interpósita persona. Por tanto, otro elemento más o requisito que debe tener el testamento es que ser hecho por, o realizado, o ejecutado, o llevado a cabo por persona eminentemente consciente, persona que tiene pleno uso de sus capacidades de ejercicio y que por tanto puede asumir la responsabilidad de asumir cargos, asumir responsabilidades, asumir otro tipo de funciones. Todas las personas capaces pueden testar, es decir, las que pueden valerse por sí mismas, lo cual se origina con la edad y con lo que viene siendo la falta de cabal razón, de juicio sano, de juicio correcto. En consecuencia, y analizando este aspecto de lo que nos dicen sobre el testamento, podemos en consecuencia deducir o precisar que son incapaces son incapaces de testar los menores de edad, que no han cumplido los 18 años, sean hombres o sean mujeres.
y los que habitual o accidentalmente no disfruten de su cabal juicio. Ahí tenemos algunas personas que mandado de la ley y por disposición obviamente legal no pueden en consecuencia testar o realizar testamento. Son incapaces de testar los menores de edad y los que no han cumplido aún los 18 años, que es cuando se adquiere la mayoría de edad y que es cuando se adquiere lo que viene siendo propiamente la nacionalidad. Sean estos hombres o sean estas lo que vienen siendo mujeres. Y mexicanos que habitualmente o accidentalmente no disfruten de su cabal juicio. Pueden ser personas con motivo de un accidente, con motivo de algo desagradable, como decimos coloquialmente, quedaron tocados de la cabeza, quedaron un poco mal de la cabeza y por momentos se pierden, por momentos no saben dónde están, por momentos andan divagando, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de personas con este tipo de condiciones, pues la misma ley les impide, por tanto, que puedan heredar, que puedan en un momento determinado llevar a cabo algún trámite con motivo de alguna herencia o de alguna titularidad. Ya aquí entonces intervendría lo que supone que ya vimos en derecho familiar cuando hablamos de la tutela y de la curatela. Ante la falta de la persona de poder disponer de sí misma, de poder valer por sí misma sus derechos, entonces lo hace a través de lo que viene siendo un tutor, quien tiene la obligación de llevar a cabo la documentación o demás papeles de la persona que ha recibido lo que viene siendo los bienes. Son incapaces de testar, es decir, de hacer un testamento, y por razones obvias, los menores de edad. Los que no han cumplido aún la mayoría de edad, que son los 18 años. Bien sea para hombres o bien sea para mujeres. Y los que habitual o accidentalmente no disfruten de su cabal juicio. Recordemos que a veces los golpes, las caídas, los accidentes que sufren las personas, pues puede llevar a situaciones que en un momento determinado les causan cierto tipo de trastornos mentales, cierto tipo de lagunas mentales. Y ante esta perspectiva, pues entonces la misma ley prevé la forma de dar solución a este tipo de testamentos, donde no se podía llevar a cabo por las condiciones del testador, pues tomaron muy en cuenta. Dice que un buen notario tiene que checar estos datos, insisto, nos va a llegar corriendo, va a llegar diciendo, a ver, señor, ¿es usted verdad el titular? Ah, bueno, adelante, señor, empiece a dictarme, empiece a decir qué es lo que dispone y se acaba el asunto. No, es solemne que el notario, antes de hacer el testamento, tomar declaración y poder formalizar la última voluntad de la persona en vida, pues el notario tiene que checar, tiene que verificar, tiene que estar seguro de que la persona está en sus cinco sentidos, que se encuentra perfectamente en condiciones, sobre todo que no está bajo amenaza, que no está bajo presión, que no está en otras circunstancias que lo estén obligando a dar un consentimiento cuando internamente él está consciente de que esto no debe de ser. Son incapaces de testar los menores de edad que no han cumplido 18 años, sean hombres o mujeres, y los que habitual o accidentalmente no disfruten de su cabal juicio. Recordemos, y una vez que hemos visto las carillas del testamento, que son bastantes, acto solemne, acto jurídico, acto personalísimo, ya no personalísimo para destacarlo, personalísimo, que solo puede llevar a cabo un acto jurídico libre, un acto jurídico además de libre, revocable. Recordemos también lo que ya vimos en la primera clase y ahí la importancia de estar, hacerte un bosquejo. Que hay dos tipos de testamentos, dos formas en cómo las personas pueden hacer un testamento donde quede claro, quede explícito lo que viene siendo la disposición de los bienes o del patrimonio de la persona que hizo el testamento y que como todo ser humano que no es inmortal, se prevé lo que viene siendo su fallecimiento. Esos dos testamentos son los testamentos ordinarios y los testamentos especiales. Los testamentos que de forma común, de forma anual, se llevan dentro de nuestra vida diaria, dentro de nuestro hacer diario. Y los especiales que por ciertas circunstancias o problemas que se presentan
Resulta difícil, por tanto, que la persona, el testador en este caso, pueda cumplir un testamento ante notario. Y entonces, ante la gravedad de la persona que se presume puede inclusive no llegar a esos lugares de provincia alejados, o que no haya la posibilidad de poder llegar a tiempo, entonces se vienen los famosos testamentos especiales. Sí, son muchas las causas, las circunstancias que hay que considerar para saber qué tipo de testamento podemos llevar a cabo. Entonces recordemos, hay dos tipos de testamentos: los testamentos ordinarios y los testamentos especiales. Dentro de cada uno de ellos tenemos varios tipos de testamentos. Dentro de los testamentos ordinarios tenemos tres: testamento público abierto, el testamento público cerrado y el testamento hológrafo. Ya lo habíamos comentado en clase anterior, no está de más de volverlo a comentar, para que de tanto que lo repito y tanto que estamos mencione y mencione, que una se nos quede grabado ese nombre, y si algún día tenemos alguna vinculación, pues podamos más o menos llevar a cabo lo que viene siendo proceder conforme a las circunstancias. En los testamentos ordinarios tenemos tres: el testamento público abierto, el testamento público cerrado y el testamento hológrafo. Con calma, la siguiente clase, dentro de 8 días, vamos a desglosar cada uno de estos testamentos, en donde ya al menos usted y yo sabemos sus características: que es un acto jurídico, que es un acto solemne, que es un acto revocable, que es un acto libre, etcétera, justamente para garantizar lo que viene siendo la libre voluntad de las personas. Pero recordemos que no son los únicos testamentos, si bien son los principales o los más usuales, por situaciones donde se pueden ventilar cuando no hay alguna urgencia, alguna emergencia, situaciones muy graves. Entonces tenemos los famosos testamentos especiales. Los testamentos especiales, que su nombre lo dice, son los que se van a dar bajo ciertas circunstancias, bajo cierta problemática, cierto contexto, donde no podemos cumplir con la necesidad de un testamento ordinario, un público abierto, un público cerrado. Dadas las condiciones en que se dio o en las que se presenta, pues entonces tenemos que actuar de forma rápida, de forma expedita, para que al menos la persona, si él lo hace notario, lo haga con los requisitos, las condiciones que establece la ley, para que este documento en privado pueda ser válido. ¿Cuáles son estos testamentos especiales que por su nombre los entendemos? El privado, el testamento privado, el testamento militar, el testamento marítimo, el testamento hecho en el extranjero. Y si echamos tantita lógica, los entendemos. Porque el militar, como te he dicho en clase anterior, pues el militar es un soldado que está expuesto en cualquier momento, dadas sus misiones o su función, pues inclusive a perder la vida. Exageremos un poquito y pensamos la decisión de que los soldados o los cabos o X personas son, de acuerdo con la ley que establece que tenemos el deber ciudadano de defender a nuestras instituciones y autoridades, ser partícipes de algún evento similar. Y con motivo de las batallas, las guerras, las famosas las pérdidas y no sé cuántas cosas más, la persona pueda ser herida. Y dado el nivel o el lugar donde se llevó a cabo la herida, hay la presunción de que puede llegar a fallecer. En primer lugar, estamos en un campo de batalla. En segundo lugar, vamos a aclararle más, no estamos en México, sino que esta parte del ejército mexicano fue a combatir a X lugar. Estamos, por tanto, en el extranjero. Y además, pues yo formo parte de una embarcación, de un buque de guerra de nuestra marina, el cual ha quedado, por tanto, averiado, y por tanto las personas han sido y son bastantes heridas. Entonces, como podemos ver, son circunstancias, situaciones que se presentan, que de acuerdo a la circunstancia que se presenta podemos hacer un testamento privado, un testamento militar, un testamento marítimo o un testamento hecho en el extranjero, al cual llamamos testamentos especiales. Pues bien, jóvenes, con esto terminamos nuestra segunda clase de Derecho de Bienes en cuanto a lo que son las sucesiones, o lo que coloquialmente se conoce como las herencias, en cuanto a las formas en cómo podemos transmitir, cómo podemos llevar a cabo que el patrimonio del difunto pueda pasar a nuevas manos,
y esas nuevas manos pues puedan seguir manteniendo incluso mejor el bien que durante años había tenido un familiar, un abuelo, un bisabuelo y cosas por el estilo. Con esto terminamos nuestro segundo clase para que en unos segundos nos conectemos usted y yo en Zoom. Atienda tus dudas, tus comentarios, tus preguntas, mis informes sobre cómo están dando las cosas en nuestro alrededor, no solo nacional, no solo político, económico, social, sino todo tipo, sino también a nivel internacional. Ya es tiempo que empecemos a visualizar el mundo en toda su extensión, en toda su complejidad, y entrarle de lleno a temas como son la política, la economía, las finanzas, la geopolítica y cuantas cosas más. Vamos a entender mucho mejor este proceso social evolutivo del hombre que se une, se asocia para poder establecer o satisfacer sus necesidades. Los dejo, jóvenes, nos vemos en unos cuantos segundos con Zoom para atender dudas, agresiones, comentarios y demás tipo de cosas.